Todo lo que recuerdo es que estaba tomando algo con unos conocidos, y desperté 2 días después, sin celular, sin cartera, y sin un centavo en mi cuenta bancaria. Pensé que me habían asaltado, pero cuando vi quién estaba detrás, me quería arrancar el alma del cuerpo. Para que entiendan esta historia, tengo que llevarlos un poquito atrás. No tanto, pero lo suficiente para que vean cómo terminé metido en esta locura. Yo me llamo Javier, tengo 29 años, y trabajo como diseñador gráfico freelance. Siempre he sido más del tipo tranquilo, de esos que prefieren una cerveza en casa antes que una noche de antro, pero hubo una época en mi vida, que es donde empieza todo esto, en la que me quise soltar. Estaba saliendo de una relación súper tóxica, tipo controladora, celosa, manipuladora, todo en uno. Duramos 2 años y medio, y cuando por fin terminé con ella, me prometí a mí mismo que iba a recuperar todo el tiempo perdido. Salir, hacer amigos, conocer gente, vivir, básicamente. Y ahí fue cuando conocí a ellos. Todo comenzó con Jorge. Nos conocimos en un taller de ilustración digital. El tipo era simpático, creativo, de esos que siempre tienen un comentario sarcástico listo y que todo el mundo quiere tener cerca. Tenía un rollo medio cool y siempre parecía rodeado de gente. Un día, después de clase, me invitó a tomar algo con un grupo de amigos. Y pues, dije que sí. ¿Por qué no? Esa noche conocí a los demás, Patricia, una chava con energía para repartir, que no paraba de hablar y siempre estaba organizando planes, Fabián, que era más callado pero inteligente y observador, y Mariana, que parecía la más dulce del grupo, de esas que te escuchan de verdad y te hacen sentir importante. Ese grupito se volvió parte de mi rutina súper rápido. Al principio, todo fue súper inocente. Salidas los viernes, cafés los domingos, juegos de mesa entre semana, nada raro. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una red de apoyo. Como que había encontrado mi tribu, ¿saben? Y después de tanto tiempo con alguien que me apagaba, eso se sentía increíble. Pero poco a poco, empecé a notar cosas raras. Por ejemplo, Jorge siempre insistía en pagar la próxima ronda, y luego me decía que le hiciera un bizum más tarde por lo que tocaba. Nunca era mucho dinero, pero lo hacía todo el tiempo. Fabián, por otro lado, parecía estar siempre medio pendiente de mi celular. A veces me preguntaba cosas muy específicas, tipo, ¿tienes Face ID activado? O, ¿y tu banco te manda SMS o notificaciones push? Yo pensaba que solo estaba siendo curioso, porque también era medio geek. Pero lo que más me confundía era Mariana. Ella se me fue acercando de una forma que se sentía demasiado perfecta. Me decía lo que quería escuchar, me mandaba mensajes bonitos en los momentos exactos. Y cuando me preguntó si quería algo más con ella, yo ya estaba completamente enganchado. Obvio le dije que sí. Sentía que al fin me estaban pasando cosas buenas. Y justo ahí es donde las cosas comenzaron a cambiar. Empezaron a incluirme en planes más privados. Cosas tipo, oye, esta noche vamos a casa de Jorge, no le digas a nadie más, es algo entre nosotros. O trae tu compu, que vamos a jugar algo en línea. Y en una de esas noches, Jorge me preguntó sin rodeos cuánto dinero ganaba como freelance. Fue raro, pero como ya había confianza, le respondí sin pensar mucho. Pues depende del mes, pero he llegado a ganar hasta 3,000 euros, aunque normalmente está más cerca de los 1,800. Y recuerdo perfectamente cómo se miraron entre ellos. Fue una microexpresión, como una señal silenciosa. Pero yo, iluso, pensé que me estaban admirando o algo así. Después de eso, empezaron a preguntarme por mis ahorros. Que si tenía fondo de emergencia, que si invertía, que si usaba criptomonedas, todo como en plan de preocupación, o consejo entre amigos. Y yo, idiota, les conté todo. Que tenía unos 25,000 euros ahorrados, que era mi colchón de seguridad, mi proyecto para irme a vivir a otro país, empezar de cero. Hasta les enseñé la app del banco un día, entre cervezas, como si nada. Nunca pensé que ellos serían capaces de... Bueno, de lo que pasó después. La cosa es que después de esa etapa íntima, Mariana se volvió más distante. Menos cariñosa, menos atenta. Empezó a cancelar planes.
Y yo, como un bobo enamorado, pensaba que era algo conmigo, que yo había hecho algo mal. Así que le pregunté qué pasaba, y me dijo que estaba estresada, que necesitaba tiempo. Que no era yo. Ya saben, el clásico. Lo que no sabía es que todo eso era parte del plan. Porque mientras yo me comía la cabeza tratando de entender qué había hecho mal, ellos estaban preparando lo que venía. Y entonces llegó esa noche. Jorge me dijo que iban a hacer una fiesta pequeña para despedir a uno del grupo que se mudaba de ciudad. Me insistió mucho en que fuera. Mariana incluso me escribió, por primera vez en semanas, diciendo que quería verme y hablar conmigo esa noche. Obvio, dije que sí. Pensé que tal vez todo se iba a arreglar. Que ella y yo podríamos reconectar, y que, bueno, sería una noche divertida. Me arreglé, me perfumé, llevé una botella de vino. Y eso fue lo último que recuerdo con claridad. Después de eso, todo es un borrón. Tengo flashes, risas, luces tenues, alguien diciendo, te pasaste con eso, mi cabeza doliendo, y luego, oscuridad total. Desperté 2 días después. En mi departamento. Solo. Con dolor de cabeza, sin cartera, sin celular. Con la puerta cerrada por dentro. Y lo más extraño. Con ropa distinta. No entendía nada. Al principio pensé que me había pasado de copas y ya. Pero cuando fui a buscar mi teléfono y mi billetera y no estaban por ninguna parte, comencé a sentir ese sudor frío que te sube por la espalda. Encendí la computadora y entré a mi cuenta del banco. Casi vomito. Los 25,000 euros ya no estaban. Literalmente, todo. Saqueos en cajeros, transferencias instantáneas, pagos con tarjeta en sitios que no conocía, y lo peor. Una transferencia grande a una cuenta con un nombre que jamás había visto. Me temblaban las manos. Quise llamar a la policía, pero no tenía con qué. Fui a la comisaría como pude, y ahí fue cuando comenzó el verdadero infierno. Pero eso ya es parte del conflicto, y lo voy a contar en detalle en la siguiente parte. Todo empezó una noche cualquiera. O eso creía yo. Era viernes, y después de una semana pesadísima de trabajo, un amigo. Bueno, más bien un conocido de la universidad llamado Diego, me escribió para salir. Me dijo que varios del grupo de antes nos íbamos a reunir, que sería tranqui. Solo copas y charlas para ponernos al día. No voy a mentir, al principio dudé. Había algo en mi instinto que me decía que no. Pero estaba agotado, y una parte de mí solo quería desconectarse de todo. Así que dije, va, una salida no me va a matar. Literalmente jamás pensé que esa frase me iba a perseguir por tanto tiempo. Llegamos a un bar medio escondido en una calle secundaria del centro. No era un antro, pero tampoco era uno de esos lugares bonitos. Digamos que era, funcional. Luz baja, música decente y tragos baratos. Cuando entré, Diego me saludó como si fuéramos mejores amigos desde siempre. Me abrazó con fuerza, rió, pidió unos chats a la barra y me presentó a 2 personas más que estaban con él. Una era una chica muy guapa llamada Luna, y el otro era un tipo callado, bastante serio, de nombre Javi. Tranquilo, bro, me dijo Diego mientras me ofrecía un shot. Hoy se te van a olvidar los problemas. Y sí, se me olvidaron. De hecho, se me olvidó todo. Después del segundo trago empecé a sentirme raro. Muy raro. No era como una borrachera normal. No era esa sensación lenta de embriaguez que conoces y controlas. No. Fue más como si alguien hubiera jalado un interruptor dentro de mi cabeza. Todo se volvió borroso. Las voces se distorsionaban, y mis piernas se sentían como gelatina. Yo trataba de mantenerme despierto, alerta, pero era inútil. Mi cuerpo no me respondía. Solo recuerdo ver a Luna sonriéndome raro, como si supiera algo que yo no. Y ahí, se acabó todo. Corte a negro. Desperté, o más bien recuperé la conciencia, en un lugar que no reconocía. Era un departamento viejo, con las persianas cerradas, todo en silencio. Estaba acostado en un sillón sucio, con la cabeza palpitándome como si me hubieran golpeado con un bate. Lo primero que hice fue buscar mi celular.
Y no estaba. Tampoco mi cartera. Ni mi mochila. Ni nada. Me revisé los bolsillos desesperado. Vacíos. Y ahí me entró el pánico. Me paré como pude y empecé a caminar por el lugar. Había una mesa con vasos sucios, un cenicero lleno, y un plato con restos de comida que apestaba. Todo me olía mal, me sentía sucio, asustado, y lo peor, sin saber qué había pasado la noche anterior. Intenté salir del departamento, pero la puerta tenía un seguro interno con clave. Me jodí intentando adivinarlo por varios minutos hasta que escuché una voz detrás de mí: tranquilo, ya casi es hora. Era Javi. El tipo callado del bar. Traía una bolsa de plástico en la mano y una sonrisa que me dio escalofríos. ¿Qué hiciste?, le pregunté con la voz ronca, casi sin poder hablar. Nada que no hayas permitido, bro, respondió, como si fuera un maldito chiste. Me congelé. No sabía qué pensar. ¿Me habían drogado? ¿Grabado? ¿Extorsionado? ¿Qué me habían hecho? ¿Dónde está Diego?, pregunté. Se fue hace rato. Tenía cosas que hacer. Pero tú necesitas descansar todavía. Ya casi te puedes ir. Solo necesitamos una cosita más. Y ahí supe que no estaba tratando con amateurs. Esto era algo armado, planeado. Y yo había caído como idiota. Me dejaron ahí solo otras 3 horas más. Cuando por fin la puerta se abrió de nuevo, Luna fue la que entró. Me lanzó una bolsa con mis cosas, o al menos parte de ellas, y me dijo: no intentes denunciar. Nadie te va a creer. Tienes vídeos, bastante comprometidos. Y, por cierto, tus cuentas están vacías. Salí de ahí sin decir una palabra. Como zombi. Caminé por cuadras sin rumbo hasta que encontré una estación de policía. Y ahí, entre lágrimas, traté de explicar lo que había pasado. ¿Y qué creen? No me creyeron. Me miraron raro, con cara de otro borracho más que no sabe qué hizo. Uno de los oficiales incluso me preguntó si estaba seguro de no haber acordado algo con ellos. Sí, gente. Así de jodido está el asunto cuando se trata de probar que te drogaron y robaron sin dejar pruebas. Pero yo sabía que no estaba loco. Algo me habían metido, algo me hicieron, y me robaron todo. Mis cuentas, mis ahorros, mi dignidad. Y peor, no sabía cómo ni desde cuándo me habían estado observando. ¿Por qué? ¿Cómo sabían cuánto dinero tenía? ¿Cómo accedieron a mis cuentas? ¿Cómo tenían mis claves? Y ahí empezó mi verdadera pesadilla. Después de la mala experiencia en la policía, me sentía aún más impotente. Como si todo estuviera fuera de mi control. Pero había algo que me comía por dentro. Algo que no podía dejar ir. ¿Cómo diablos sabían tanto sobre mí? ¿Cómo podían haber accedido a mis cuentas bancarias, a mi vida, de una forma tan precisa? La respuesta era tan simple como aterradora. Las semanas pasaron, y empecé a investigar por mi cuenta. Cada vez que me metía a internet, el miedo se apoderaba de mí. Rebuscaba por redes sociales, revisaba mis correos, buscaba alguna pista, cualquier señal de que tal vez alguien había estado observándome, siguiéndome, o peor, manipulando mi información desde dentro. Fue un miércoles cuando me di cuenta. Estaba revisando mis mensajes antiguos, cuando me encontré con algo raro, un mensaje de Diego, enviado 2 días antes de la salida al bar. No era nada demasiado comprometedor a la conversación. En ese mensaje, Diego me invitaba a un evento privado, que parecía como una fiesta de amigos, pero al leerlo otra vez, algo se me hizo raro. El mensaje no tenía el tono amistoso que normalmente tenía, parecía más formal. Pensé, tal vez solo soy paranoico. Pero algo me decía que no era paranoia. Comencé a revisar otros mensajes. El patrón de las invitaciones a reuniones, las invitaciones a salir, todo, coincidía. No en fechas exactas, pero en circunstancias. Cada vez que me encontraba con Diego, alguna cosa valiosa desaparecía de mi vida. Ya no solo mi dinero, sino también mis contraseñas, mis datos bancarios, todo lo que tenía valor. De repente, me acordé de algo que me había dicho Luna en el bar aquella noche.
Tus cuentas están vacías. Yo pensaba que tal vez se refería solo a los ahorros, pero al recordar esa frase, comprendí lo que había pasado. Me habían hackeado. Recuerdo cómo mi corazón empezó a latir más rápido. Estaba claro. Diego, Luna y Javi eran parte de algo mucho más grande, y yo había sido solo una pieza en su tablero. No era un accidente que me hubieran elegido. Me habían estudiado. El siguiente paso fue obvio. Tenía que encontrar quién estaba detrás de esto. Esa misma tarde, busqué en Google los números de cuenta de mi banco. Lo último que quería era pasar por más problemas legales, pero el miedo me estaba consumiendo. Lo que encontré fue aterrador. Había una serie de aplicaciones bancarias de terceros que, al parecer, mi cuenta había usado para transferir dinero en cantidades muy grandes, y no fui yo quien las autorizó. Con cada clic que daba, me di cuenta de lo grave que era la situación. Mis ahorros no habían desaparecido por un error. Había una red de personas involucradas, probablemente con acceso a información que nunca había compartido. Las noches se volvieron más largas. Cada vez que trataba de dormir, los recuerdos de esa noche me invadían, y me despertaba en medio de la oscuridad. Sentía que me estaban vigilando, que incluso ahora, en mi propia casa, alguien podía estar observando mis movimientos. Pero lo peor vino cuando una madrugada recibí una notificación por mensaje de texto. «Todavía te preguntas qué pasó con tu dinero», decía el mensaje. Y un enlace. Solo un enlace. Mi instinto me decía que no debía abrirlo. Pero, ¿cómo no hacerlo? Necesitaba respuestas. Cuando lo abrí, lo primero que vi fueron fotos mías. Fotos de esa noche en el bar. Estaba sentado con Luna y Diego, pero lo que me hizo saltar el corazón fue ver una foto mía, inconsciente en el sofá del departamento. ¿Cómo? ¿Quién las había tomado? Luego las palabras de Luna me golpearon de nuevo. Tienes vídeos, bastante comprometidos. La sensación de no tener control sobre mi vida me consumió. Me habían filmado, grabado, y estaba siendo manipulado de una forma tan sutil que no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Y lo peor, lo que vino después. El mensaje me dio un ultimátum. Si no les pagaba una cantidad absurda de dinero en 48 horas, las fotos y los vídeos serían divulgados por completo, con todos los detalles. Mis cuentas bancarias vacías, mi vida completamente expuesta al público. La presión era insoportable. ¿Cómo podía enfrentar todo esto? ¿Cómo demonios se había descontrolado todo tan rápido? Estaba atrapado. Lo único que tenía claro era que no podía permitir que las imágenes llegaran a más gente. Pero, ¿a quién podría acudir? La policía ya me había fallado, y no podía confiar en nadie, no después de lo que había vivido. En ese momento, empecé a planear algo arriesgado. Algo que podría terminar con todo o con nada. Sabía que tenía que descubrir quién estaba detrás de todo esto antes de que fuera demasiado tarde. Después de recibir ese mensaje aterrador, no pude quedarme de brazos cruzados. La presión era tal que ni siquiera podía pensar con claridad, pero una cosa estaba clara: necesitaba obtener más información. No podía dejar que me siguieran manipulando. Mi instinto me decía que si no hacía algo, este círculo vicioso de extorsión no solo me costaría dinero, sino que también destruiría mi vida por completo. Fue en ese momento que decidí que tenía que enfrentarlos de alguna manera. No podía pagarles lo que pedían, no solo por la cantidad absurda de dinero, sino porque, si lo hacía, sabía que no se detendrían ahí. Nunca. Era como abrir la caja de Pandora, y no podía permitir que se salieran con la suya. La primera pregunta que tenía que responder era: ¿quién diablos estaba detrás de todo esto? ¿Cómo me habían hecho todo esto sin que me diera cuenta? La respuesta parecía estar en las fotos que me habían enviado, y en las fechas de las transacciones bancarias que había visto antes. Sabía que estaba siendo vigilado por ellos, pero tenía que ver si podía seguir el rastro de alguna forma. Recuerdo la noche en que decidí dar un paso más. Estaba completamente agotado, tanto emocional como físicamente. Había pasado horas mirando cada detalle en mis cuentas, cada conversación que había tenido con Diego, Luna y Javi. Busqué cualquier pista que pudiera dejarme saber quién más estaba involucrado en todo esto.
Fue cuando vi un nombre en las transacciones bancarias que me dejó en shock: Carlos Vega. Carlos Vega. No me sonaba para nada. Pero el nombre apareció en varias de las transferencias más grandes. ¿Quién era este tipo? ¿Estaba involucrado en todo esto? ¿Era él el verdadero cerebro detrás de todo lo que me estaba pasando? Decidí investigar a fondo. Pasé horas en internet, buscando cualquier pista sobre él. No tenía mucho, pero encontré algo que me hizo pensar que este tipo no era alguien con quien quisiera cruzarme. Estaba involucrado en varias empresas, algunas legítimas, pero también había rastros de él en foros y sitios web oscuros, relacionados con fraudes y estafas en línea. La inquietud se apoderó de mí, pero no podía detenerme. Sabía que si quería poner fin a esto, tenía que ir más allá, tenía que saber con quién me estaba enfrentando. Pasaron las horas, y con cada descubrimiento, la sensación de estar atrapado se intensificaba. Mi teléfono no paraba de vibrar. Cada vez que miraba la pantalla, el mensaje de los extorsionadores estaba allí, exigiendo el dinero en un plazo que ya se estaba agotando. ¿Qué podía hacer? Ya no tenía la confianza de acudir a la policía. No sabía en quién confiar. Mi mente solo se llenaba de preguntas sin respuestas, hasta que una llamada entró en mi teléfono. Era Luna. No quería contestar, pero algo me decía que tal vez, solo tal vez, ella podría darme más respuestas. Podría ser la única persona que tenía algo de información sobre lo que estaba pasando. Tomé una respiración profunda antes de responder. Sí. Contesté, tratando de sonar calmado, aunque el miedo me recorría por dentro. Te estamos esperando, dijo Luna con voz firme. No me dio tiempo a responder. Sabemos que ya tienes las fotos y los vídeos. Sabemos lo que estás pensando, y ya es demasiado tarde para que nos des la espalda. Si no quieres que todo esto salga a la luz, haz lo que te pedimos, agregó. Mis manos empezaron a sudar, pero me obligué a mantener la calma. ¿Qué quieres de mí? Le pregunté, mi voz temblando un poco. Era evidente que tenía que jugar mis cartas con cuidado. Ya no podía permitir que ella me controlara. ¿Sabes lo que queremos? Respondió Luna con tono frío. Lo único que tienes que hacer es cooperar. Ayúdanos con lo que necesitamos, y te aseguramos que todo quedará en silencio. No te hagas el difícil. Sabemos lo que puedes perder. Colgué la llamada sin decir nada más, con el corazón latiendo en mi garganta. Estaba agotado, pero esa llamada había encendido algo en mí. No podía seguir siendo el objetivo de sus manipulaciones. Tenía que hacer algo, ya. Esa misma noche, me reuní con un amigo, un conocido que había trabajado como investigador privado en el pasado. Le expliqué todo lo que había pasado. Le mostré las transacciones, las fotos y los mensajes que me habían enviado. Necesitaba saber si había algo que se me estaba escapando. Algo que pudiera usar en mi contra. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. En las fotos que me habían enviado, no solo estaba yo con Luna, Diego y Javi, sino que había algo más en las imágenes, un tipo que estaba en el fondo, casi imperceptible, pero lo suficientemente visible como para ser reconocido. Mi amigo, al ver las fotos, me dijo algo que nunca olvidaré: ese tipo es Carlos Vega. Estoy seguro de que es él. En ese momento, todo encajó. Carlos Vega no solo estaba involucrado en las transacciones, sino que también estaba en las imágenes que me habían enviado. Había una razón por la cual no lo reconocía. Él no era un amigo cercano. Era alguien más, un jugador en las sombras. El plan ahora era claro: necesitaba a Carlos. Necesitaba exponerlo, averiguar cómo me había hackeado, cómo me había manipulado, y cómo podía darle fin a todo esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo lo haría? ¿Cómo me acercaría a él sin caer en su juego? La respuesta, aunque dolorosa, vino rápidamente. Sabía que tenía que hacer algo arriesgado. Tenía que infiltrarme. Tenía que convencer a Carlos de que yo estaba dispuesto a jugar su juego, para ganar el tiempo necesario y encontrar la forma de atraparlo. La próxima jugada estaba clara, pero lo que no sabía es que esto me llevaría a un lugar aún más oscuro, más peligroso, y mucho más complicado de lo que había imaginado.
La adrenalina corría por mis venas como nunca antes. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era peligroso, pero no tenía otra opción. Si quería poner fin a todo esto, tenía que jugar con fuego. Me sentía atrapado, desesperado, y la única forma de liberarme era enfrentando a Carlos Vega cara a cara. Pero para llegar a él, necesitaba ganar su confianza. Tenía que mostrarle que estaba dispuesto a colaborar, que me alineaba con sus intereses. Esa noche, me reuní con Diego y Javi, los únicos dos que aún parecían estar del mismo lado en todo este lío. Luna, por su parte, se mantenía alejada, siempre mandando mensajes indirectos o amenazas vagas. El plan era simple, iba a hacer que Carlos pensara que estaba dispuesto a seguir el juego. Le haría creer que tenía todo bajo control y que no estaba tan asustado como realmente estaba. Mientras tanto, intentaría recopilar toda la información posible, encontrar alguna debilidad, algo que pudiera usar para desmantelar todo este operativo. Esa noche, llegué al bar donde habíamos quedado. Era un lugar discreto, de esos que no destacaban, pero que guardaban conversaciones secretas entre las sombras. Cuando entré, vi a Diego y Javi sentados en una mesa en el fondo. No me dijeron mucho, solo que Carlos me estaba esperando. Sabían que tenía que presentarme como un aliado, como alguien dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Mi corazón latía fuerte. No podía dejar que se notara lo nervioso que estaba, así que me senté con la mayor calma posible. Apenas había pasado un par de minutos cuando lo vi, Carlos. Estaba en la mesa del fondo, rodeado de una atmósfera de poder y control. Era el tipo que había estado manipulándome todo este tiempo, el responsable de toda esta pesadilla. Lo observé bien y no pude evitar pensar que estaba en la presencia de un depredador. Me levanté y me acerqué a su mesa. Al verme, sonrió de forma casi burlona, como si ya supiera todo lo que pensaba. Su mirada estaba llena de confianza, como si estuviera completamente seguro de que tenía el control de la situación. ¿Así que estás listo para ser parte de esto?, dijo con tono frío pero sin apartar los ojos de mí. Mi respuesta fue firme, aunque el miedo me recorría por dentro. Sí. Estoy listo para hacer lo que sea necesario. Me senté frente a él. No podía permitir que él viera la inseguridad que sentía en mi interior. Tenía que jugar mi papel, hacerle creer que estaba dispuesto a ser su cómplice. Los minutos que siguieron fueron una mezcla de tensión y análisis. Carlos comenzó a hablar, a darme detalles de lo que quería que hiciera. Cada palabra que decía era una prueba de que había estado manipulando la situación desde el principio, pero yo tenía que mantener la compostura. Lo que necesitamos es simple, dijo Carlos, mientras su mirada se intensificaba. Ayúdame a mover algunas cuentas y la situación quedará resuelta. Todo quedará en silencio, tú y yo nos beneficiamos. Si haces lo que te pido, te daré lo que te corresponde. Mi corazón se aceleró. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero tenía que saber más. Cada palabra de Carlos era un pedazo más de la verdad, y yo necesitaba esas piezas para poder dar el siguiente paso. De repente, Diego, quien había estado sentado en silencio durante todo este tiempo, intervino. Su voz temblaba un poco, como si también estuviera temeroso de lo que estábamos a punto de hacer. No olvides que tienes una opción. Puedes salir de esto sin perder todo. Solo tenemos que cooperar. Dijo, mirando a Carlos con una mezcla de respeto y temor. Carlos se giró hacia él, como si no le hubiera prestado atención antes. Su rostro se endureció, y sus ojos se volvieron fríos y calculadores. No hay opción, Diego. Si no cumplimos con el trato, todos sabrán lo que hemos hecho. Nadie sale de aquí ileso, ¿me entiendes?, dijo, su tono sombrío haciendo que el aire en la habitación se volviera aún más denso. Yo, completamente consciente de lo que estaba en juego, traté de mantener la calma. Entonces, ¿qué necesitas de mí exactamente?, pregunté, tratando de no sonar demasiado interesado en sus planes. Carlos no respondió inmediatamente. Se quedó en silencio, como si estuviera analizando qué decir a continuación. Luego, finalmente, rompió el silencio. Hay una última transacción que necesito que hagas. Es algo grande. Si lo haces, estarás dentro del círculo. Tendrás lo que te prometí y todo quedará resuelto.
El peso de sus palabras me cayó encima como una tonelada. Lo que me estaba pidiendo era algo demasiado grande, algo que no podía ni imaginar. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora, intentando encontrar alguna salida. Si aceptaba, estaría atrapado para siempre. Pero si no lo hacía, ¿qué opciones me quedaban? Antes de que pudiera responder, Carlos continuó, con una sonrisa en su rostro. Tienes 24 horas. Si decides que no, entonces todos los secretos que tengo sobre ti, sobre tus amigos, sobre lo que has hecho, saldrán a la luz. Mis piernas comenzaron a temblar. Todo estaba a punto de estallar, y yo no podía hacer nada para detenerlo. No podía confiar en él, pero tampoco podía quedarme sin opciones. Estaba entre la espada y la pared. La conversación terminó cuando Carlos se levantó, dándome la mano como si nada de lo que acababa de decir fuera tan importante. Aún estaba en shock, pero no podía mostrarlo. Tenía que pensar con claridad. Me despedí de ellos con una falsa sonrisa y salí de allí, mi mente trabajando a 1000 por hora. El tiempo se estaba agotando, y ahora tenía que tomar una decisión. Podía seguir el plan de Carlos y esperar lo que él me prometía, o podía encontrar una forma de enfrentarlo, exponerlo y salir de esta pesadilla antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Con quién podía contar? ¿A quién podía confiar? Mi vida había dado un giro tan rápido que ni siquiera sabía si estaba tomando la decisión correcta. Pero una cosa era segura, no podía seguir siendo la marioneta de Carlos. Este juego estaba a punto de terminar, pero no sabía si sería yo quien ganara. Cuando todo terminó, las emociones no se fueron tan rápido como yo había esperado. Después de la confrontación con Carlos, sentí como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Las siguientes semanas fueron una mezcla de alivio y miedo. Lo que me pasó no fue algo fácil de asimilar, y mucho menos de procesar, porque, aunque el peligro inmediato se había ido, la presión interna no desapareció de la noche a la mañana. Primero, tuve que cambiar de número de teléfono, borré todo lo relacionado con Carlos y los demás en mi vida. Me di cuenta de que había sido un tonto al confiar en gente como él. Claro, nunca me di cuenta de las trampas que se tejían alrededor mío, pero esa es la cosa, ¿verdad? Cuando estás atrapado en la telaraña, no ves las cuerdas hasta que te están ahorcando. Al principio, lo primero que sentí fue una paz aterradora. Pero luego de unos días, me empezó a invadir una especie de vacío. Estaba libre, sí, pero ¿a qué costo? La verdad es que lo que más me dolió no fue lo que me hicieron, ni las amenazas, ni el juego sucio de Carlos. Lo que más me dolió fue cómo, incluso cuando sentí que había tomado el control, parte de mí seguía teniendo miedo. Sentía que no era completamente libre. Por otro lado, mis amigos y familiares me vieron cambiar de una manera drástica. Me distancié de casi todos. Me di cuenta de que había estado tan involucrado en todo ese mundo de mentiras y miedo que ya no sabía quién era yo realmente. Fue como si mi vida fuera un sueño que había durado demasiado tiempo. Pasé días cuestionando mis decisiones y el tipo de persona que me había convertido en ese proceso. Lo más difícil fue hablar con mi madre. Ella siempre había sido una persona tan protectora, pero jamás imaginó que podía estar en algo así. Tuvimos varias conversaciones largas, algunas en las que lloró mucho. Me dijo que siempre había confiado en que iba a ser fuerte, pero lo que había pasado con Carlos la había destrozado. Verla sufrir me hizo darme cuenta de que había puesto en peligro no solo mi vida, sino también la de las personas que me importaban. Al final, busqué ayuda profesional. Necesitaba hablar con alguien fuera del círculo cercano, porque si algo aprendí de todo esto es que guardar todo para ti mismo solo lo empeora. La terapia fue lo que me ayudó a entender que lo que había vivido no me definía, pero sí me había dejado huellas. No estaba completamente bien, pero estaba mejor. Una vez que todo pasó, comencé a reconstruir mi vida, poco a poco. En términos legales, no hubo repercusiones directas contra mí. Carlos ya no estaba en mi vida, pero seguía sabiendo que el mundo en el que me había metido nunca se olvidaría de mí. Sin embargo, empecé a tomar decisiones más inteligentes. Terminé mi carrera, aunque mi reputación ya estaba manchada por lo que había pasado, pero no dejé que eso me hundiera. Aprendí que la gente puede hablar, pero lo que importa es lo que haces después de todo. Lo que decides hacer con tu vida.
Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que toda esa experiencia fue una lección. Tal vez fue demasiado dura, tal vez la vida me obligó a aprender a través del sufrimiento. Pero lo importante es que salí adelante. A veces me pregunto si habría cambiado algo. Si podría haber tomado otro camino, hecho algo diferente. Pero, por alguna razón, todo esto me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Así que sí, mi vida no fue fácil después de todo eso. De hecho, tuve miedo mucho tiempo de que alguien pudiera volver a ponerme en esa situación, pero con el tiempo aprendí a tener cuidado, a ser más sabio y a confiar en las personas adecuadas. Ahora, con un par de años de distancia, puedo decir que todo lo que pasó me ha hecho más fuerte. No es que lo haya olvidado, ni mucho menos, pero con el tiempo te das cuenta de que la vida sigue. Y aunque hubo momentos en que pensé que todo se venía abajo, estoy aquí para contarlo. Finalmente, estoy en un lugar mejor. Un lugar donde ya no vivo con miedo, donde las amenazas del pasado ya no tienen poder sobre mí. Y, sobre todo, un lugar donde ahora sé que, por muy malo que sea el camino, siempre hay una salida.